Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es parte del tema de componentes rectangulares de una fuerza haciendo uso de los vectores unitarios. El enunciado dice: 4 fuerzas actúan sobre un perno A como se muestra en la figura. Determina el resultante de las fuerzas sobre el perno. Del lado izquierdo tenemos a la figura donde se están aplicando las fuerzas. Son 4 fuerzas aplicadas sobre el perno A. Recuerden que es importante generar siempre un diagrama de cuerpo libre, que es el que tenemos del lado derecho, ya que eso nos ayuda a ver más claro cuáles fuerzas están actuando y quitar todos los elementos que no nos sirven para resolver el problema matemático. Como primer paso, vamos a encontrar las componentes rectangulares de F1. Entonces empezamos con las componentes de F1 y volvemos a trazar la fuerza. Para tener nuevamente aquí el diagrama. Entonces, recuerden que la componente X y la componente Y lo que me ayudan es a volver a formar el paralelogramo que hemos estado trabajando en el tema anterior. Y con esto formamos un triángulo, el cual podemos resolver mediante trigonometría. En este caso, el triángulo que formamos lo voy a escribir de este lado. Es un triángulo con un ángulo de 30 grados, una componente en X que vamos a llamar F1 de X y una componente en Y que es F1Y. Entonces, para resolver este ejercicio, bueno, nosotros contamos también con la información de la magnitud de esta hipotenusa, de esta resultante. La magnitud es F1 es igual a 150 newtons. Entonces tenemos que encontrar una función trigonométrica que me ayude a resolver este triángulo. Tenemos varias opciones, las voy a apuntar en este primer ejercicio, todas. El coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y la tangente del 30 grados es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si se fijan, nosotros lo que contamos es con la hipotenusa, no tenemos ni el cateto adyacente ni el cateto opuesto, por lo que la opción de la tangente, esta de acá, por el momento no nos sirve, porque en esta ecuación nosotros contamos solamente con un valor y tenemos dos incógnitas, esta de aquí y esta de acá, por lo que sería una ecuación en la cual tendríamos un número infinito de posibilidades y lo que estamos buscando es una solución única. Entonces vamos a quitar esta opción, que tal vez nos sirva más adelante, pero en este momento no. Vamos a ver, para el cateto, para el coseno, si utilizamos el seno, lo que vamos a estar obteniendo es el cateto adyacente, por lo tanto estaríamos obteniendo a F1 de X. Entonces, recuerden, no sé si lo voy a mencionar solo para, pues, si hay algunas personas que no recuerdan bien. El cateto adyacente hace referencia al lado que esté formando nuestro ángulo, que es este de aquí. Este ángulo de 30 grados está formado por dos líneas. Una es mi fuerza, mi hipotenusa, F1, y la otra es esta componente en X, F1X. Estas dos son las que forman el ángulo de 30 grados, por lo tanto el cateto adyacente es el que está formando el ángulo de 30 grados. El cateto opuesto es aquel que se encuentra opuesto al ángulo. Para este caso, el cateto opuesto sería F1 de Y, F1Y. Entonces comencemos con el cálculo de el coseno. Vamos a utilizar el coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es F1X, sobre la hipotenusa, que son 150 newtons. Aquí lo que hay que hacer, bueno, pues es un despeje para encontrar F1 de X, que es igual a 150 newtons por el coseno de 30 grados. Eso me da como resultado 129.904 newtons.
Entonces este resultado hay que guardarlo, hay que tenerlo en cuenta para poder después hacer la suma de fuerzas. Vamos ahora a calcular la componente en Y. Para la componente en Y pues hacemos uso de el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto para nuestro caso pues es F1Y sobre la hipotenusa 150 newtons, por lo que obtenemos que la componente en Y es igual a 150 newtons por el seno de 30 grados. Eso me da como resultado 75 newtons. Entonces ya tenemos las componentes de la fuerza 1. Así vamos a seguir para todas las demás fuerzas. Es importante aquí mencionar que ambas fuerzas son positivas, porque si se fijan, esta fuerza que es F1 está hacia la derecha y hacia arriba. Partimos siempre del hecho de que estamos en el origen. Todas nuestras fuerzas las colocamos en el origen, por lo que si vamos hacia la derecha estamos en el lado positivo del eje de las X, si vamos hacia arriba estamos en el eje positivo de las Y para esta fuerza. Entonces hay que considerar esos signos en cada una de las descomposiciones que tengamos. Vamos a trabajar ahora la fuerza, las componentes de la fuerza F2. En este caso el diagrama pues vamos a volverlo a escribir. Vamos a poner otra vez nuestra fuerza que va hacia arriba y hacia la izquierda con respecto al origen. Entonces tenemos esto, y otro dato que tenemos es el ángulo que forma, pero en este caso esta fuerza ya no está relacionada a la línea horizontal, al eje horizontal, está relacionada al eje vertical, y nos dice el ejercicio que guarda un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical. Eso nos va a servir para seleccionar si vamos el seno y la función seno y la función coseno. Otro dato que tenemos es la magnitud de esta fuerza, que son F2 es igual a 80 newtons. Entonces empezamos a resolver. En este caso, si se fijan el triángulo que se forma, ahora el cateto que es adyacente al ángulo es la componente F1. Perdón, estamos en la fuerza 2. Entonces esta va a ser igual a el cateto adyacente. Sabemos que vamos a hacer uso de el coseno de, en este caso, 20 grados, y esto es igual a 75.175 newtons. En este caso, el cateto que se encuentra opuesto al ángulo, lo voy a señalar acá, el cateto que se encuentra opuesto al ángulo es este de acá arriba. Este de acá arriba es el que tenemos en el eje de las X, es paralelo al eje de las X, por lo tanto tiene la misma magnitud que va a tener aquí abajo, se tiene acá arriba. Entonces F2X es igual a 80 newtons. Y como estamos hablando del cateto opuesto, estamos utilizando la función seno de 20 grados, es igual a 27.362 newtons. Ahora, aquí no puse los signos para hacer la aclaración. Ahora, en el caso de la componente en Y, esa componente la voy a poner en color rojo. La componente en Y, si se fijan, va hacia arriba, por lo tanto es positiva. La componente en el eje de las X, tomando como referencia el origen, va hacia la izquierda, por lo tanto la vamos a considerar negativa. Entonces esta de aquí va a ser negativa. Lo mismo pasaría si la fuerza va hacia abajo. Bueno, ahora continuamos con la descomposición de la fuerza 3. Entonces otra vez hacemos lo mismo. En este caso, esta fuerza se encuentra solamente sobre el eje de las Y. Es una fuerza que tiene una magnitud F3 igual a
100 newtons. Y X. De hecho, no lo había puesto acá tampoco. Recuerden siempre poner el nombre de los ejes. Y bueno, entonces regresamos y decíamos que solamente tiene una componente y esa componente se encuentra sobre el eje de Y. Por lo tanto, se simplifica el cálculo y la fuerza 3 solamente tiene componente en Y. No hay necesidad de descomponer, tenemos que es igual a 100 newtons y negativa porque va hacia abajo. Para la siguiente fuerza se repite otra vez el mismo proceso. Yo lo voy a hacer para que quede claro, si alguien todavía tuviese alguna duda. Para aquellos que ya lo entendieron, pueden adelantar el video. Esta fuerza, vamos a dibujarla, está en este cuadrante y tiene una magnitud. Esta fuerza es igual, la fuerza 4 tiene una magnitud de 100 newtons y guarda un ángulo con respecto a la horizontal de 15 grados. Entonces, las componentes de F4. Bueno, entonces aquí tenemos que la componente de F4 en X es igual a 100 newtons, positiva porque va hacia la derecha en el eje de las X, por el coseno de 15 grados. Esto es igual a 96.593 newtons. Y tenemos la componente en Y, que es igual a 100 newtons. En este caso va hacia abajo, por lo tanto el signo es negativo en el eje de las Y. 100 newtons seno de 15 grados. Y esto es igual a menos 25. Este quedó medio feo. 25.882 newtons. Y ahora sí ya tendríamos la descomposición de todas las fuerzas. Y lo que hay que hacer es saber cuál es el total de las fuerzas o la sumatoria de las fuerzas que actúan en cada uno de los ejes, ya en X y en Y. Por lo tanto, bueno, pues hacemos la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X es igual a F1X más F2X más F3X más F4X. Para nuestro caso, bueno, la sumatoria de f de x es igual a, sumamos todas las componentes en x que tengamos, todos son 129.904 newtons más menos 27.362 newtons más una fuerza F3, pero recuerden que en la fuerza F3 no se tenía componente en x, por lo tanto pues esta es 0. Y sumamos F4 más F4, que tiene una magnitud de 96.593 newtons. Por lo tanto, la sumatoria total de fuerzas en X es igual a 199.135 newtons. Y bueno, esta es positiva, quiere decir que va a ir hacia arriba. Voy a señalar otra vez el resultado de esto. Y lo mismo hacemos para la sumatoria de fuerzas en Y. Ya solamente voy a poner los valores, que son 75 newtons más 75.175 newtons menos 110 newtons menos 25.882 newtons. Eso me da como resultado que las fuerzas que se están aplicando en Y, su sumatoria es igual a más 14.293 newtons. Este signo más sabemos que los podemos omitir. Yo lo estoy haciendo solamente para que recordemos que es posible que pueda salir un menos, pero ya en sus ejercicios, en las tareas y en los exámenes, obviamente ustedes pueden omitir ese signo cuando es positivo. Entonces hasta aquí ya tenemos las sumatorias de las fuerzas, y lo que hay que encontrar ahora es la resultante, porque estamos encontrando las componentes de esa resultante. Entonces voy a hacer
vamos a poner aquí como título resultante. Voy a dibujar el diagrama para ver en dónde se encuentra. Hay que encontrar, recuerden siempre, la dirección y la magnitud de esa resultante. Entonces vamos a dibujar las componentes de esa resultante. En X son positivos y tiene una magnitud de... lo voy a dibujar mejor con recta bien hecha. Vamos a poner un poco más de grosor. Y componente en X y componente en Y. Obviamente no está a escala, pero sí sabemos que esta magnitud de X es mucho más grande que la magnitud en Y. Entonces más o menos es la proporción. O de hecho, ustedes si lo quieren hacer más a detalle, pues lo pueden hacer. Es nada más para darse una idea de cuál es el ángulo que estamos esperando. Entonces, esta es la componente de la resultante, lo voy a poner como R. Y esta es la componente en X de esa resultante. Entonces lo que nos están pidiendo ahora es encontrar esta resultante de aquí, saber cuál es su magnitud y qué dirección tiene. Entonces vamos a ver qué datos tenemos los valores de las componentes. Entonces ahora lo que estamos formando es este triángulo de acá, y en este triángulo los datos que sí sabemos es Rx y es Ry, o sea, conocemos los catetos. Estos dos valores pues son los catetos. Lo que no conocemos es la hipotenusa, por lo que podríamos entonces hacer uso ahora sí de la función tangente, porque si recuerdan, tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que para nuestro caso este es el ángulo que estaríamos encontrando. Este sería alfa. El cateto opuesto en este caso es la componente en Y sobre la componente en X, que es el cateto adyacente. Entonces cateto opuesto, cateto adyacente. Si nosotros hacemos la sustitución de los valores, tendríamos que la tangente de alfa es igual a 14.293 newtons sobre 199.135 newtons. Haciendo el despeje, ustedes van a encontrar que el ángulo alfa es igual a 4.105 newtons. Y bueno, sería la dirección, pero para encontrar la magnitud, pues hacemos otra vez uso de este triángulo que dibujábamos aquí, en el cual de este triángulo conocemos los catetos. Entonces nos haría falta saber la hipotenusa, pues usamos el teorema de Pitágoras. Entonces sabemos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes. Entonces nuestras componentes, bueno, el cuadrado de cada una de ellas es 199.135 newtons al cuadrado más 14.293 newtons al cuadrado. Entonces obtenemos que la resultante es igual a 199.647 newtons. Y aquí habríamos terminado nuestro ejercicio. Y bueno, también recuerden que esta magnitud, esta fuerza, esta resultante la podemos expresar en términos de los vectores unitarios. Entonces eso lo representamos separando la fuerza que va ejerciéndose en el eje de las X y la fuerza que va en el eje de las Y. Para nuestro caso, la resultante es igual a 199.135 newtons por el vector unitario I más 14.293 newtons por el vector unitario J. Entonces les repito, cualquier duda tienen mi correo, y si no sigue quedando claro y mediante los correos o mensajes no pueden aclarar esas dudas, les propongo que tengamos alguna videoconferencia con aquellas personas que tengan duda. En alguna hora, algún día nos ponemos de acuerdo y puede servir para todos, que saquen ahí sus dudas. La misma duda la podrán tener varios compañeros, entonces creo que puede ser una buena opción.